pero existió siempre la eternidad pasada como hijo. O sea, el Logos, que se le llama también el Hijo, existió en el pasado como el Hijo o vino a ser Hijo en el momento de la encarnación. Pues mire, han surgido dos importantes opiniones. Número uno, la filiación eterna y la encarnacional. Hay sí un momento que hay una filiación encarnacional que se da precisamente en el cumplimiento de la profecía de Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tenemos que entender claramente que hay una relación dentro del Dios Trino desde la eternidad en la cual tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a continuar con el comentario. Dice, a primera vista, Hebreos capítulo 1, verso 5, parece hablar del engendramiento del Hijo por parte de Padre como un acontecimiento que tiene lugar en un momento del tiempo, que eso es lo que esta persona entiende. Cuando dice, por ejemplo, y cita allá en Hebreos 1:5, está citando el Salmo 2:7, donde dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y yo seré a él padre y él me será hijo. Ese versículo presenta algunos conceptos muy difíciles. El engendramiento suele hablar por lo general del origen de una persona. Y yo por eso entiendo que esta persona está confundida porque generalmente cuando se habla de engendrar, se habla del engendramiento temporal de una persona. La filiación encarnacional del razonamiento concluye que la filiación indica el lugar de la sumisión voluntaria a la que Cristo concedió en su encarnación. La opinión de la filiación eterna, porque hay una filiación eterna, reposa sobre la observación de que cuando se aplica a Cristo en la Escritura, el título Hijo de Dios parece hablar siempre de su divinidad esencial y su absoluta igualdad con Dios y no de su voluntaria subordinación. Así que aquí el teólogo está estableciendo la diferencia entre la filiación encarnacional y la filiación eterna. Continuamos, dice, los líderes judíos de la época de Jesús lo entendieron. En Juan capítulo 5, verso 18, afirma que buscaron la pena de muerte contra Jesús y lo acusaron de blasfemia porque, y cito, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, en aquella cultura se estimaba que el hijo de un dignatario adulto era igual en estatus y privilegios de su padre. La misma diferencia exigía por un rey que se le concedía a su hijo adulto. Después de todo, era de la misma esencia que su padre, heredó de todos los derechos y privilegios paternos y por consiguiente, igual en todo aspecto significativo. Por tanto, cuando Jesús fue llamado Hijo de Dios, todos lo entendieron de forma categórica como un título de la deidad que lo declaraba igual a Dios y de manera más significativa de la misma esencia que el Padre. Por esta razón precisa, los líderes judíos consideraron que el título Hijo de Dios era una blasfemia suprema porque Jesús estaba igualando precisamente al Padre en ese sentido. Ahora, si la filiación de Jesús significa su deidad y su igualdad absoluta con el Padre, no puede ser un título que solo pertenece en su encarnación. Y aquí es donde está el concepto que esta persona no entiende y confunde porque solamente entiende la mitad del concepto. Voy a repetir esa oración porque esa oración es el anexo o la clave que une la filiación eterna y la filiación encarnacional. La filiación de Jesús, perdón, si la filiación de Jesús significa su deidad, porque nuevamente los fariseos tomaron piedras para apedrear a Jesús cuando él dijo que él era el Hijo de Dios, cuando el título Hijo de Dios y también el título el Hijo del Hombre. Son títulos que se utilizan, por ejemplo, en el caso del Hijo del Hombre, se utiliza en el profeta Daniel para hablar precisamente de una figura que es divina. El Hijo de Dios se menciona también que si es hijo del Padre, tiene todos los atributos del Padre. Si es el hijo del Rey, tiene todos los atributos del Rey, hablando igual en esencia o en categoría. Jesús al decir yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Pues él está diciendo que es igual en esencia y categoría que el Padre, lo cual los fariseos entendieron y tomaron piedras para apedrearlo. Así que si esa filiación de Jesús significa su deidad y su igualdad absoluta con el Padre, pues no puede ser meramente un título que pertenece a su encarnación, que es el error que esta persona está cometiendo. Y al negar la preexistencia y la eternalidad del Hijo de Dios, se convierte en una herejía, porque está negando al verdadero Jesucristo, que se le llama Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo y desde la eternidad tiene una relación con el Padre, ¿verdad? Y el Padre tiene una relación con el Hijo. Que habla el Salmo 2, que fue lo que yo le dije, no, usted tiene que entender bien lo que significa engendramiento de una perspectiva teológica. Engendramiento en Salmo capítulo 2 verso 7 que es una promesa, sí, pero es una promesa que se da desde el eterno presente, o también puede significar que fue desde el eterno pasado. Y en Hebreos 1 no es un acontecimiento que tenga lugar en el tiempo, que el análisis morfosintáctico de esa oración nos está hablando de que se está dando una promesa en el eterno presente.
Y no solamente eso, los verbos también aplica de una perspectiva copretérita que habla desde que eso no fue desde el pasado, sino desde que antes que había un pasado, ya esa relación filial existía. A primera vista, las escrituras parecen emplear una terminología con matices temporales, ¿verdad? Te he engendrado hoy, dice la palabra. El contexto del Salmo capítulo 2, verso 7 se refiere con seguridad al decreto eterno de Dios. Y es razonable concluir que la engendración de la que habla el Salmo 2 es también algo que pertenece a la eternidad y no un momento en el tiempo. Así que cuando el Padre dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es razonable concluir que la engendración de la que habla el Salmo 2 es también algo que pertenece a la eternidad y no un momento en el tiempo. El lenguaje temporal debería, pues, entenderse como figurado y no literal. Y vamos aquí, mire, otra evidencia que tenemos en esto. Desde el primer concilio de Constantinopla en el año 381, los teólogos ortodoxos han reconocido esto y cuando tratan la filiación de Cristo, emplean el término generación eterna, porque él ha sido engendrado eternamente. Biblia establece, pero la teología establece la diferencia entre la encarnación y el engendramiento para no confundir el uno con el otro, porque uno se da en un momento temporal y el otro tiene un aspecto que es eterno.